vamos a hablar de uso racional de antibióticos en infecciones de rinofaringe y sinusitis. Bien, como generalidades, o como temario en realidad, vamos a hablar de generalidades de una salud, de resistencia a antibióticos, que ahora vemos que es cada una de estas cosas, de las bacterias que ustedes tienen que tener en cuenta como otorrinos, de faringitis, otitis, sinusitis, en realidad generalidades asociadas al uso de antibióticos, que algo muy somero de inmunocomprometidos y conclusiones. Bien, como todos saben, las enfermedades del sistema respiratorio representan una de las primeras causas de consulta para atención médica en el mundo. Entonces, estas infecciones las van a atender ustedes como otorrinos, nosotros como infectólogos, el clínico, el médico de atención primaria, todos, y todos tenemos que colaborar en hacer un buen uso de los antibióticos cuando es necesario. La rinitis, la faringitis, la otitis media aguda son las causas más frecuentes de infecciones a este nivel, y la mayoría no son de origen bacteriano, sino que son de origen viral. La resistencia antibiótica, que llamamos RAM, para abreviar, es una emergencia sanitaria actualmente a nivel mundial. Y el uso racional de antibióticos a través de programas de optimización de antibióticos, en los que intervenimos principalmente los infectólogos o los enfermeros en control de infecciones, son muy importantes a nivel de controlar la resistencia antimicrobiana. Una salud es un enfoque, digamos, para abordar este tema a nivel de la salud pública, la resistencia antimicrobiana, desde distintas ciencias, no solo las ciencias médicas, sino también todas las ciencias que se dedican a la cuestión veterinaria y medioambientales, porque ustedes saben que no solo nosotros usamos antibióticos como médicos, sino la población en sí, principalmente a través de la automedicación, y también un montón de otras industrias usan antibióticos, y eso es muy difícil, y las políticas de una salud tienen que empezar a pisar, digamos, un poco más fuerte, porque hay muchísimos intereses en juego que hacen que el uso de antimicrobianos en distintas situaciones sea muy difícil de disminuir. Ustedes saben que hay una gran mortalidad asociada a la resistencia antimicrobiana, distinta en distintas partes del mundo. También tiene que ver con la disponibilidad de antibióticos, no solo con el uso, pero se calcula que para el 2050 2 millones de personas van a morir por año por resistencia antimicrobiana si no hacemos algo. Por supuesto que esto es fatalismo puro, quizás, pero sí es importante que nosotros empecemos a hacer nuestra parte de una forma muy medida y racional para evitar mortalidad asociada a la resistencia antimicrobiana. No es que quiero asustarlos, sino que uno repiense o se ponga a pensar realmente si está haciendo las cosas bien a nivel de la prescripción médica, que es donde nosotros podemos actuar. Bien, una de las cosas que tenemos que hacer es elegir bien el antibiótico, si es que el paciente lo necesita, teniendo en cuenta el huésped y el entorno. Bien, cuando nosotros tenemos un paciente, lo primero que tenemos que ver es si tiene una infección, y si tiene una infección, qué tipo de infección es, si es una infección bacteriana o no, cuál es la mayor probabilidad, cosa de no pensar en una infección y automáticamente prescribir antibióticos, que es lo más fácil por ahí. ¿Y cuáles son los antecedentes de antibióticos que tiene ese paciente? Si recibió antibióticos, si se automedicó, se lo dieron, por qué, si tiene algún cultivo previo, si estuvo o no internado. Un montón de situaciones que van a nosotros hacernos elegir o no antibióticos y cuál. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de antibióticos que tiene ese paciente? Es muy importante. Tipos de antibióticos que tenemos disponibles y cuáles deberíamos usar en cada situación. Acordémonos que tenemos algunos que son concentración dependiente y otros tiempo dependientes, y muchas otras características de los antibióticos.
y cuál es el sitio que nosotros necesitamos que actúe este antibiótico. No es lo mismo si uno tiene una faringitis en un paciente sano que no tiene más que odinofagia, que tener una mastoiditis en un inmunocomprometido, donde uno en muchas situaciones tiene que cubrir perfectamente el sistema nervioso central. ¿Cuáles son las características del huésped? Si el huésped es un inmunocompetente o es un inmunocomprometido, y qué tipo de inmunocompromiso tiene. Si tiene una alteración de la inmunidad celular o humoral, si viene con corticoides, si es diabético, si es alguien que está haciendo quimioterapia, todo eso nos va a ayudar a nosotros a elegir un antibiótico u otro. ¿Cuál es el sitio de adquisición de la infección? Esto es no dónde tiene la infección, sino en qué lugar la adquirió. Si es una infección de la comunidad, si es una infección asociada a los cuidados de la salud, o si es una infección intrahospitalaria. Las colonizaciones y tratamientos previos. No es lo mismo alguien que estuvo internado en terapia intensiva y que está colonizado con una carbapenemasa. Ustedes van a escuchar un montón, carbapenemasa tipo oxa, carbapenemasa tipo KPC, carbapenemasa tipo metalo-beta-lactamasa, que son un montón de nombres raros de carbapenemasas, y cada vez va a surgir más cantidad. Probablemente que lo único que definen es estimativamente el tipo de resistencia que va a tener una bacteria, pero en rasgos generales son bacterias todas con carbapenemasas, o sea que no podemos usar carbapenem, o en algunos casos podemos usarlos como combinación, pero a dosis altas y en infusiones prolongadas. Y las alergias. Si el paciente es alérgico, obviamente no vamos a usar el antibiótico al cual es alérgico. Bien, aparte de actuar como médicos y hacerlo bien, tenemos que fomentar la no automedicación. Ustedes saben que los pacientes se automedican, los farmacéuticos, no sé si hay algún farmacéutico acá, calculo que no, pero si uno se queda un ratito en la farmacia mientras está esperando para comprar algo, en muchas ocasiones uno ve que el farmacéutico le indica al paciente algún fármaco, y muchas veces es un antibiótico, y esto no está bien. Y otra cosa que tenemos que hacer es prescribir correctamente. Bien, esto a modo de recreo, antes de que empecemos a hablar específicamente de algunas de estas infecciones, es un recorte de una historieta, una revista gráfica, que no sé si la conocen, que la escribe Coti, que es médica pediatra, se llama Gajos del Oficio. Pero bueno, en esta viñeta lo que se representa es un poco lo que nos pasa a todos. A veces no hay evidencia científica, o nosotros pensamos que el paciente no necesita, por ejemplo, en este caso antibióticos, y los prescribimos porque el paciente insiste, porque es mucho más difícil dar una explicación, o lleva más tiempo en realidad, que a veces dar la receta y la indicación médica. El paciente en algunas situaciones probablemente se curaría solo con tratamiento sintomático. Bien. Bueno, ustedes saben que los antibióticos tienen distintos mecanismos de acción, como síntesis de pared celular, actuar a través de las aminogirasas, síntesis de proteínas, efectos como detergente en la pared celular, bueno, actuar en el metabolismo o interrumpiendo el metabolismo del ácido fólico y demás. Y a su vez las bacterias tienen distintos mecanismos de resistencia para contrarrestar el efecto del antibiótico, que es lo que nos está pasando. Cuando uno habla de distintas bacterias, hay algunas que tienen mecanismos de resistencia que son digamos, innatos a esa bacteria. Por ejemplo, ninguna Pseudomonas aeruginosa va a ser sensible a ceftriaxona, porque tiene una resistencia innata, pero a su vez hay un montón de resistencias adquiridas que generalmente están asociadas al uso o malo o bueno de antibióticos. En inmunocomprometidos nosotros usamos muchísimos antibióticos, y de muy amplio espectro,
y eso hace que muchos pacientes terminen colonizados, igual que en terapia intensiva, con gérmenes multiresistentes. Si uno usa beta-lactámicos, el paciente se va a volver primero resistente a cefalosporinas, generalmente, o es lo que pasó históricamente. Primero apareció la resistencia a cefalosporinas y aparecen las BLEA y las BLE, por lo cual uno tiene resistencia a las cefalosporinas de segunda o cefalosporinas de tercera y cuarta. Después aparecen las carbapenemasas, que uno tiene la resistencia a los carbapenem, y ahora aparecen últimamente las multiresistencias, por lo cual a veces las bacterias son resistentes incluso a más antibióticos que los carbapenem, y pueden ser resistentes a antibióticos de última generación, como ceftazidima avibactam, cestolozano tazobactam, y todos estos nuevos que estamos conociendo últimamente. Por lo cual, muchas de estas bacterias necesitan tratamientos combinados, o a veces son sensibles a algunos antibióticos que no tienen una buena penetración en el sitio de acción. Todo esto hay que pensarlo en el momento de prescribir. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ustedes van a ver que un montón de lugares en la puerta del paciente de cualquier institución hay carteles de aislamiento de contacto donde dice gráficamente, generalmente lo que uno tiene que ponerse para entrar a revisar el paciente, pero básicamente son todas medidas de aislamiento de contacto, es decir, camisolín, guantes, todo lo que nos separa, nos hace de barrera con el paciente, porque son gérmenes que se transmiten por contacto, y el riesgo que generamos el personal de salud es llevarlo de un paciente a otro por contacto. Se transmiten por transposones, que no son más que cassettes genéticos, saltarines, que pasan de un paciente a otro por contacto. Entonces uno tiene que, aparte de cumplir con todos los lavados de mano que ya todos saben, con estas medidas de aislamiento de contacto, si va a tener contacto, valga la redundancia, con el paciente o su entorno, para disminuir la transmisión de estos gérmenes. Bien, ¿qué más? Bueno, pensar en la combinación de antibióticos. Ustedes generalmente van a tener pacientes que no van a necesitar más que amoxicilina, si es que necesitan antibióticos, pero en el caso de tener gérmenes más importantes, pensar en la combinación de antibióticos. Generalmente ahí nos van a llamar a nosotros, pero también otro aliado es el bacteriólogo. Cuando uno tiene gérmenes resistentes, uno puede pedir ayuda al bacteriólogo, que también nos hacen pruebas de sinergia, de efecto aditivo y antagónico, que lo que hacen no son otra cosa que mezclas de antibióticos para ver la acción contra la bacteria, y ahí se ve si el efecto es sinérgico, que significa que dos antibióticos actúan, dos o más, actúan mejor que uno. El efecto aditivo es cuando el resultado mejora un poco, pero no termina de ser sinérgico, y el efecto antagónico es cuando dos antibióticos juntos generan un efecto que es menor en cuanto a respuesta bactericida, que si uno los da a cada uno por separado. Bien, otra cosa que hay que tener en cuenta, que ya lo estuvimos diciendo, es la penetración intracelular. Si uno está pensando en alguna bacteria intracelular, hay que pensar en la penetración intracelular de ese antibiótico, y el pasaje a través de la barrera hematoencefálica en el caso de tener que tratar alguna infección que pueda estar comprometiendo el sistema nervioso central, como una sinusitis grave con invasión o una otomastoiditis, por ejemplo. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es el efecto inóculo. Ustedes saben que algunas infecciones muy graves, por más que los betalactámicos son antibióticos muy buenos y que nosotros queremos mucho, pierden poder bactericida cuando hay una alta carga bacteriana. Por ejemplo, en el shock tóxico por estreptococo, que lo vemos en algunos cuadros de faringitis o en algunas celulitis necrotizantes,
Y al paciente, aparte del beta-lactámico, hay que agregarle otros antibióticos, como por ejemplo clindamicina, para que baje este efecto inóculo y después el beta-lactámico empiece a actuar mejor. No sé si hasta ahí vamos bien. Perfecto, Ana. Bueno, y si están muy aburridos, perdón. Bueno, en los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, que ustedes los recordarán mucho mejor que yo, no son otra cosa que, digamos, el accionar del antibiótico sobre el cuerpo y el cuerpo sobre el antibiótico, pero para decirlo más formalmente, son los procesos y factores, los farmacocinética, que determinan la cantidad de fármaco que actúa en el sitio donde nosotros necesitamos que actúe. Por ejemplo, el área bajo la curva, la vida media que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un antibiótico. Y la farmacodinámica son las acciones y efectos de los fármacos en el organismo, que a nivel práctico son la SIM, la concentración bactericida y demás. Todo esto nos ayuda a diferenciar los antibióticos en dos grandes grupos, que son concentración dependiente y tiempo dependiente. ¿Qué significa una cosa y otra? Concentración dependiente, como por ejemplo los aminoglucósidos o los quinolonas, son aquellos que logran su efecto cuanto más por arriba de la SIM estén. Por supuesto que tenemos una limitante que es la toxicidad. Y los agentes tiempo dependientes, como los beta-lactámicos, los glucopéptidos y los macrólidos, son aquellos que su concentración debe superar la SIM durante más tiempo, entre 40 y 60% del intervalo de administración. Eso hace que sean más o menos efectivos, y esto nos va a definir cuándo uno necesita, por ejemplo, dosis de carga, cuando uno necesita titulación de antibióticos, todo esto que hace que uno no solo elija el antibiótico, sino elija el intervalo, elija bien la concentración. Bueno, ojalá que más adelante, que calculo que va a ser lo que se viene, uno pueda medir área bajo la curva en distintos pacientes, porque a pesar de todo lo que cada vez se sabe más, ustedes saben que en algunos pacientes es muy difícil lograr una concentración de algunos antibióticos óptima, como por ejemplo las personas obesas o que tienen alguna alteración en la distribución de los antibióticos. Bien. En cuanto a las bacterias comunes en ORL, ustedes saben muy bien que estas son las más frecuentes. El Streptoneumoniae, conocido para los enemigos como neumococo, el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis son de los más frecuentes que nosotros tenemos. Después tenemos el Piógenes, que no es otro que el Strepto beta hemolítico del grupo A, que ese sí lo deben ver todo el tiempo, el Staphylo aureus, tanto meticilino sensible como meticilino resistente. Ustedes saben que ahora la comunidad tiene un gran porcentaje de aureus meticilino resistente, no solo es un germen intrahospitalario. La Pseudomonas aeruginosa, que en estos pacientes lo vemos más en inmunocomprometidos o en algunas situaciones especiales, y los anaerobios. Muchos de los anaerobios no son estudiados por los laboratorios, hay distintos, depende de dónde trabajen, van a tener distintos laboratorios con distintos medios para trabajar. Los anaerobios no solo son difíciles de cultivar, sino que requieren determinadas condiciones de los laboratorios, pero bueno, siempre hay que sospecharlos, por lo menos en algunas de las situaciones de no respuesta, o bueno, el mismo olor les va a hacer sospechar y la falta de respuesta. La presencia de beta-lactamasas antagonizables por inhibidores, como el ácido clavulánico, es frecuente entre todos estos anaerobios, como Capnocitofaga, Prevotella, y otros menos frecuentes, como son el Bacteroides y el Fusobacterium, Casidio fusarium, bueno, que son dentro de los anaerobios los más frecuentes si es que se los estudia. Si no, se los van a informar como anaerobios y nada más. Bien,
Bueno, faringitis es algo que no nos recontradivierte a los médicos, o es bastante aburrido, digamos, y fácil de resolver en la mayoría de los casos, pero sí algo que tenemos que repensar es que la mayoría de las faringitis son virales, más del 50% de las faringitis son virales, como dice acá. Si ustedes leen cualquiera de las series de estudios de faringitis, lo que dice es que 70% reciben antibióticos, es decir, que por lo menos nos pasamos con un 20% de prescripción de antibióticos en faringitis. Y encima de todo, aparte de que sobremedicamos con antibióticos, 60% usamos un espectro más aumentado, y hago mea culpa porque los infectólogos también sobremedicamos a la faringitis, y acuérdense de la historieta de Coti, muchas veces el paciente, si no le damos nosotros antibióticos, se toma él o le da el vecino o algún otro, pero generalmente hay sobremedicación de antibióticos en faringitis. La mayoría de los gérmenes bacterianos son el estrepto beta hemolítico del grupo A, o Piógenes, que puede llegar hasta un 20%, después otros estreptos como el grupo C y G, pero si ustedes se fijan, es mucha la diferencia en porcentaje de frecuencia, y después otras bacterias como Mycoplasma, Clamidia, gonococo y anaerobios. Y en cuanto a las virales, que son las más frecuentes, la mayoría son por rinovirus. En inmunocompetentes generalmente no se hacen hisopados para buscar virus, en inmunocomprometidos nosotros lo hacemos más porque muchas veces el paciente tiene que enfrentar, por ejemplo, un trasplante. De todas maneras, si tiene algún síntoma, aunque no tengamos el virus documentado, hasta que no resuelve la infección respiratoria, por más que uno la considere banal, en estos pacientes no se hace el tratamiento hasta que no resuelve, porque eso le compromete la mortalidad a posteriori. Otros virus como influenza, parainfluenza, coronavirus, los coronavirus tan comunes ahora, conocidos, el adenovirus, enterovirus, los virus herpes, el sincicial respiratorio, el Epstein-Barr, el HIV, todos pueden causar faringitis. Y el 30% de las faringitis agudas son de causa desconocida, o sea, no vamos a encontrar la causa. Esto para las series, obviamente que nosotros muchas veces no las encontramos porque tampoco las buscamos, porque el paciente no amerita, porque la mayoría de las veces es por estrepto beta hemolítico cuando es bacteriana, y entonces uno no va a hacer el cultivo. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esta faringitis? Bien, cuando uno va a buscar los estudios o las series, lo que se ve es que es un profesional de gran experiencia en ver faringitis, como por ejemplo el doctor Ané, tiene una sensibilidad en saber si una faringitis es por estrepto beta hemolítico del grupo A de hasta un 74%, solo con el interrogatorio y el examen físico. Y una especificidad de hasta el 76%, o sea que le puede errar en un 20 y pico por ciento. Después podemos usar los criterios Centor, que los conocen todos. También podemos usar cultivo y antígeno rápido, como bueno, el strep test. Y lo que sí les pido por favor que no usen ASTO para diagnóstico de faringitis. Calculo que ya ninguno de ustedes lo usa, pero bueno, nosotros cada tanto recibimos gente que les van haciendo distintos tratamientos de acuerdo al valor de ASTO, que no sé dónde lo leyeron. Para otras cosas puede que todavía tenga alguna utilidad, pero por supuesto no para esto. Esto es muy sencillo y seguro les pido disculpas porque les va a parecer muy aburrido, pero es lo que se usa, no tiene demasiado más ciencia una faringitis. Para saber si es viral o por estrepto beta hemolítico del grupo A, uno tiene que tener solo en cuenta la clínica. Si el comienzo es súbito, si tiene fiebre alta de más de 38, si tiene exudado purulento y adenopatías cervicales, principalmente anteriores, pero laterales y dolorosas,
más que nada en niños entre 3 y 14 años, y en invierno, comienzo de la primavera, si uno tiene todo esto, prácticamente estamos hablando de una faringitis por estrepto hemolítico del grupo A. Si uno no tiene todo esto y es una faringitis de comienzo más gradual, el paciente tiene una temperatura que es un poco más baja, que no tiene un exudado, puede tener un eritema en la faringe, si tiene síntomas asociados como rinorrea, conjuntivitis, tos, no tiene adenopatías y es un adulto y es en cualquier parte del año, uno está casi seguro de que la faringitis es viral. Generalmente una faringitis aguda es solo la faringitis, bacteriana, ¿no? Y una faringitis viral se acompaña de todo el cuadro de compromiso general. Los criterios de Centor son la temperatura mayor a 38, que no tenga tos, que tenga adenopatías cervicales anteriores dolorosas, prácticamente todo lo que la define como bacteriana, el exudado amigdalino, y las distintas edades. Ustedes ven que más de 45 años resta un punto, y entre 14 y 44 no suma ninguno. Y a partir de ahí, de acuerdo a la cantidad de puntos que nos da, vamos a tener más o menos posibilidades de que esto sea una faringitis por estrepto beta hemolítico del grupo A, y tenemos, o estamos, digamos, avalados para tratar o no tratar con antibióticos. Si uno tiene hasta un criterio de Centor, más probablemente no sea una faringitis bacteriana, y entonces no hay que dar antibióticos, o uno tiene todo el derecho a no dar antibióticos. Solo explicarle al paciente que lo más probable es que esto sea viral, que no necesita antibióticos, que necesita solo tratamiento asintomático, le damos pautas de alarma y nos quedamos tranquilos, que no va a pasar nada que no le demos antibióticos. Si los criterios les dan entre 2 y 3, ahí uno está medio en el medio, la posibilidad es baja, pero no tan baja, entonces podemos hacer un test rápido en el caso que lo tengamos, y los antibióticos se dan en el caso de que sea positivo. Y si da entre 3 y 4, uno tiene más posibilidades, más del 50% de tener una faringitis por estrepto del grupo A, y ahí se puede hacer el test rápido o no, depende de la disponibilidad, se pueden hacer cultivos y uno está avalado a empezar el tratamiento y después con el resultado suspenderlo. Esto es muy lindo, pero a veces en la práctica no es solo que nosotros no tenemos el tiempo, no queremos tomarnos el tiempo para explicarle al paciente, sino que también tenemos muchas situaciones socioculturales que hacen que sea muy difícil el seguimiento de estos pacientes, por ejemplo, citarlos a las 48 horas. Una cosa es en Fundaleu, inmunocomprometidos, que yo le digo vení dentro de 20 minutos, el paciente viene, y otra cosa por ahí es un pediátrico con padres que por ahí se pueden hacer o no cargo, que tienen mucha distancia para llegar a un hospital, que las pruebas son más difíciles de conseguir, que por ahí no puede venir a las 48 o 72 horas, o tiene alguna dificultad, por ejemplo, para las pautas de alarma. Uno ahí tendrá que usar su mejor habilidad clínica y para decidir si ese paciente corre algún riesgo de no recibir antibióticos, en el caso de que a uno le quede la duda de que esto pudiera ser bacteriano. Bien, ahora lo que sí tenemos que saber que en faringitis no se han encontrado cepas de estrepto beta hemolíticos resistentes a penicilina, entonces uno lo que tiene que hacer es dar penicilina o amoxicilina, salvo en alérgicos, ¿no? Ningún antibiótico, rarísimo. Estos son los registros 2019-20 de la Anlis-Malbran, donde tenemos que para el Streptococcus galacteae la resistencia a penicilina es del 0%, y para el Streptopiógenes o beta hemolítico del grupo A, la resistencia a penicilina en Argentina es del 0%. Si ustedes se fijan, la levofloxacina, que a uno le parece que cubre un montón de cosas, hay casi un 9% de resistencia en el Agalactiae, Aclinda y Aritro hay más resistencia en el Piógenes. Entonces el tratamiento de elección sigue siendo la penicilina.
Bien, penicilina por vía oral, amoxicilina como opción, en alérgicos claritro y clinda, que ustedes saben que puede haber alguna resistencia, o acitro, y intolerancias digestivas podemos usar penicilina benzatínica. A mí no me encanta, pero bueno, se puede usar también, siempre con penicilina. En el tiempo de tratamiento para una faringitis, aunque les parezca mentira, hay una gran controversia, porque nosotros venimos de una época en donde los tratamientos eran más prolongados, y ahora estamos en la época de acortar los tratamientos, justamente por esto de la resistencia antimicrobiana. Entonces, lo que se ha generalizado, por lo menos hasta el momento, es que podemos usar 7 a 10 días en los pacientes más comprometidos clínicamente, y 5 días estaría más que perfecto en pacientes que no están comprometidos clínicamente o que responden rápido. Después hay otras faringitis que no son por estrepto beta hemolítico del grupo A, y las tienen que pensar en pacientes que no responden rápidamente, como son por Fusobacterium o la asociación fusoespirilar. Generalmente tienen unas placas bastante características y un olor también. Por Corynebacterium difteriae, que por suerte nosotros, no sé si el doctor ha visto, yo no vi nunca una difteria, por suerte. Hemos tenido en el hospital de clínicas alguna que otra amenaza de brote. Me acuerdo una anécdota que llegaron de algún encuentro en Córdoba de un avión, los bajaron derecho al hospital y tuvimos que llamar a la gente de Bacterio para hisopar un montón de gente, porque en algún lugar habían visto difteria en esas placas, que por suerte no fue un brote de otra bacteria. Por suerte ahora no hay, pero bueno, si hubiera algún caso parecido, habría que sospecharlo, por lo menos para descartarlo. Arcanobacterium hemolyticum y el gonococo. Ustedes saben que el gonococo es mucho más fácil de desterrar de los genitales que de la faringe, y en el caso de que no responda a ceftriaxona, que es lo que habitualmente usamos, pensar que hay mucha resistencia en gonococo a ciprofloxacina, pero bueno, en ese caso los vamos a ver seguramente nosotros a estos pacientes. Bien, bueno, ahí tienen distintas faringitis, pero son copias. Nosotros vemos bastante asociación fusoespirilar, pero no tenía ninguna hacia mano de pacientes. Gonorrea y difteria, que yo ya, como les dije, no vi ninguna, por suerte. Bien. Bueno, no quiero cansarlos mucho, pero vamos a hablar de otitis media aguda. Ustedes saben que la otitis media aguda es una enfermedad infecciosa de origen bacteriano. Se presenta más frecuente en pediatría y generalmente pico de incidencia entre los 6 meses y 2 años, y baja a partir de los 5 años. Y la otitis media aguda y la otitis media por efusión pueden considerarse estadios de una misma patología, y cuando hay efusión posterior a una otitis media, ese líquido puede durar bastante tiempo y va a ir disminuyendo a medida que pasan las semanas, 70% a las 2 semanas, 10% a los 3 meses, y uno generalmente no tiene que hacer ninguna otra cosa más que esperar. Y ahí se los mandamos a ustedes si hay alguna complicación, y ustedes ven si tienen que tener un diálogo y todo lo demás. Bien, no vamos a hablar de la patología en sí, que de eso saben un montón, sino de cuáles son los patógenos y el antibiótico en sí. Los patógenos más frecuentes de una otitis son el neumococo, el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. Y menos frecuente el Piógenes, el Staphylo aureus, más frecuentes en neonatos o en inmunocomprometidos, y puede haber remisión espontánea de una otitis media aguda. De Moraxella hasta 80%, por Haemophilus influenza hasta la mitad, y 20% en el caso de neumococo. No quiere decir que no lo mediquen, sino que por ahí podemos elegir a quiénes o no medicar. Bien, hay que hacer obviamente siempre el interrogatorio y el examen físico, como dijimos al principio, y interrogar
perfectamente sobre el uso de antibióticos, colonización, internaciones y todo lo que estuvimos hablando. Otoscopía, otoscopía neumática, otomicroscopía, eso se los dejo a ustedes. La mayoría de las otitis medias son en niños, y todos sabemos que duele un montón, y es muy difícil revisar a veces un niño con otalgia, pero en una revisión sistemática, y hay varias parecidas, los signos más útiles para predecir una otitis media son el abombamiento, la opacidad, la disminución de la movilidad de la membrana timpánica y la otorrea con perforación. Los dejo a ustedes buscando la disminución de la movilidad de la membrana timpánica. Yo hace mucho, creo que desde que dejé el hospital, que no veo niños, pero bueno, es difícil. Bien, en general no se recomienda cultivar la secreción óptica, pero sí, en falta de respuesta a antibióticos con toxicidad sistémica, en mastoiditis o parálisis facial, y en recién nacidos o en inmunocomprometidos. En esos casos, por favor, manden muestra a cultivo. Si no, los infectólogos después, cuando la cosa se complica, no los queremos ni un poquito. Bien. La tasa de prescripción de antibióticos para otitis media aguda difiere. Por ejemplo, ahí puse dos casos, 31% en Holanda y 98% en Estados Unidos. En Argentina debemos estar, es muy difícil que no prescribamos antibióticos para una otitis media aguda, debemos estar como en Estados Unidos. El rol del antibiótico en la otitis media aguda es limitado. 80% de las otitis, dijimos por hemófilos, y hasta 20% por neumococo, tienen una remisión espontánea sin complicaciones. Si uno las puede controlar a las 48 horas, y esa estrategia disminuyó el 63% del uso de antibióticos. Volvemos a hablar de la situación socioeconómica de nuestro país, y sociocultural también, por lo cual uno tiene que citar a las 48 horas y dejar sin antibiótico aquel que uno está 100%, 110% seguros de que entendió perfecto y tiene los medios para volver a las 48 horas, y uno está seguro de que puede dejarlo 48 horas sin antibiótico. Las revisiones sistemáticas demostraron el beneficio de iniciar de entrada antibióticos en menores de 2 años con otitis media aguda confirmada, en persistencia de signos de infección aguda en pacientes que tengan supuración, y en aquellos que tienen, obviamente, enfermedad grave, con otalgia moderada a grave y con fiebre alta. ¿A quiénes entonces les vamos a dar antibióticos de entrada? A los neonatos o menores de 2 años, y a los mayores de 2 años que tengan otitis bilateral, otorrea, comorbilidades, un cuadro clínico grave o cuadros recurrentes. Si no cumple con esto, podría, si no es ni menor a 2 años o mayor a 2 años, con todas estas, alguna de estas cualidades, podríamos esperar las 72 horas y evaluar si necesita antibióticos o no, si uno puede tener un seguimiento adecuado. Si no estamos seguros de eso, no nos va a quedar otra que darle antibióticos. ¿Qué antibióticos tenemos que elegir en una otitis media aguda? Amoxicilina podríamos elegir perfectamente como primera opción, igual que para la faringitis, pero acá sí tenemos más cepas resistentes, porque por ejemplo tenemos hemófilus, y la mayoría de los hemófilus son beta-lactamasa positivas, o una gran parte, y entonces ahí tendríamos que usar amoxi más clavulánico. Y en alérgicos podemos usar cefuroxima, claritro, acitromicina, y como alternativas la ceftriaxona intramuscular. La duración también es controversial, de 5 a 10 días, y elegimos de nuevo 5 días para el que está muy bien, y 10 días para el que tiene mayor compromiso sistémico. Y para recurrencias tenemos que usar sí o sí amoxiclavulánico o ceftriaxona, no amoxicilina, porque ahí tenemos más posibilidades de tener beta-lactamasas positivas y resistencia a amoxisola, por lo cual tenemos que usar también el clavulánico. Bien, y por último, para no cansarlos de todas estas infecciones que ustedes ya saben un montón,
La sinusitis. La sinusitis es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales y puede ser de causa infecciosa o no infecciosa. Las virales son 20 veces a más, y en algunos lados dice 200 veces más frecuentes que las bacterianas. 5% de los resfríos pueden presentar como complicaciones otitis media o sinusitis, y ustedes saben que los senos paranasales normalmente son estériles, pero cuando ocurre alguna de estas situaciones se pueden colonizar, obstruir, y ahí se genera la infección. La infección del ostium en los casos de sinusitis se ve, según las series, en el 80% de los casos, y si uno tiene una situación de infección como por ejemplo una rinitis, o síntomas de congestivos altos, y eso persiste por más de una semana, 7 a 10% de los casos tienen una complicación bacteriana. Los síntomas que son graves desde el inicio, por ejemplo fiebre, rinorrea de un solo lado y dolor, hacen pensar sí o sí en una sinusitis bacteriana aguda. Y ahí sí es importante que ustedes diferencien cuál puede ser viral y cuál está bien de aquellos pacientes que pueden ser una situación clínica más grave. El otro día les cuento una anécdota. Yo vi una paciente diabética, una anécdota que no es buena y que espero que nadie incurra en esa situación. Una paciente diabética de tipo 1, que alguien la atendió en forma virtual y le dio antibióticos, y bueno, llegó en una situación bastante comprometida, con una sinusitis, con edema de la hemicara, tomando un antibiótico como amoxicilina. O sea, uno tiene que elegir muy bien a qué paciente va o no a jerarquizar, cuál puede esperar y a cuál le damos un antibiótico. Como pacientes inmunocomprometidos o con alguna situación como esta, pueden llegar a ser muy graves. Los patógenos más frecuentes son el neumococo, que puede llegar hasta más del 60%, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis, o sea, son muy similares a los de la sinusitis, anaerobios también, más que nada en los crónicos o que tienen recurrencias, o en aquellos después de un procedimiento odontógeno. Y después pensar también en estafilometicilino resistente, en Pseudomonas aeruginosa, u otros patógenos no bacterianos, como por ejemplo las micosis, en los inmunocomprometidos, en los diabéticos, en los que tienen algún tratamiento con compromiso de la inmunidad celular, como por ejemplo los que reciben rituximab o corticoides en altas dosis. Bien, el tratamiento de elección para el huésped inmunocompetente con una sinusitis común y corriente, que no es recurrente y que está bastante bien, pero que uno lo esperó y los síntomas continúan y uno lo va a tratar, sigue siendo amoxicilina o amoxiclavulánico, en el caso de que uno piense que puede haber alguna beta-lactamasa o algún germen más importante, y si no, acitro, claritro, doxiciclina son opciones que cubren estos gérmenes que podemos usar. Bien, y en inmunocomprometidos, pensar en otros gérmenes. Por favor, si ustedes hacen una cirugía de un paciente inmunocomprometido, manden muestras a anatomía patológica y a cultivo. Y a cultivo tiene que ser para bacterias, para hongos y para micobacterias, como por ejemplo la tuberculosis o las micobacterias atípicas. Y la anatomía patológica también, porque a veces uno no puede identificar realmente, por ejemplo, el hongo, pero sí se ven hifas, y eso nos ayuda un montón, y también sirve después para determinar, ustedes lo van a ver, por ejemplo, si un paciente tuviera que entrar a trasplante y tiene una sinusitis por un mucor, cuando ese cuadro está resuelto, y bueno, son pacientes que ustedes van a tener que meter a quirófano una vez por semana prácticamente, antes de decidir que esa situación está resuelta y que el paciente puede continuar con un tratamiento como quimioterapias de consolidación o trasplante y demás. En el caso de pacientes menos graves, igual a nosotros nos ayuda tener el germen, porque son pacientes que muchas veces vienen con múltiples tratamientos antibióticos, entonces es importante.
Así que siempre, por favor, tomar muestra, tomar muestra, tomar muestra. Evaluar la urgencia, bueno, en eso tienen que ser muy expertos, y nosotros también, en pedirles cuándo el paciente no puede esperar, cuándo sospechamos algún hongo, una micosis invasiva o alguna infección grave, por ejemplo por Pseudomonas aeruginosa. Y por supuesto estos pacientes no los vamos a citar en 48 horas, sino que vamos a empezar el tratamiento en forma temprana, y bueno, y obviamente vamos a acompañar todo esto generalmente con imágenes. Bien, en cuanto a conclusiones, acordarnos que todas estas infecciones generalmente no son bacterianas, o en realidad frecuentemente no son bacterianas, la mayoría son virales, pero sí saber distinguir o pensar cuándo hay que poner antibióticos y cuándo uno puede esperar. Si el paciente está estable clínicamente y no tiene comorbilidades, la mayoría de las veces se puede esperar, salvo que tenga criterios para infección bacteriana. Considerar el tratamiento en los síntomas persistentes, tener en cuenta todos los antecedentes que hablamos, tanto clínicos como de tratamiento y colonizaciones. Si el paciente estuvo internado, pedirle epicrisis y demás, ahí suele decir si fue tratado para alguna bacteria multiresistente, que a veces los pacientes no saben. Evaluar la inmunidad en recurrencias. Ustedes saben que, por ejemplo, los déficits de gamma globulinas, una de las situaciones que nos tiene que llamar la atención y hacer pensar que el paciente tiene algún déficit de inmunoglobulinas, como una hipogamaglobulinemia común variable o alguna otra, o una hipogama secundaria, por ejemplo, algún tratamiento oncológico, son las infecciones respiratorias recurrentes. Si uno tiene más de 3 sinusitis, más de 3 neumonías por año, eso nos hace pensar que el paciente puede tener un déficit de inmunidad y hay que ir a buscar, a ver qué dosaje de gamma globulinas tiene. Y por supuesto dudar antes de prescribir, antes de darle un antibiótico, pensar siempre si esto es una infección bacteriana y merece tratamiento antibiótico, si el paciente puede o no esperar, y en el caso de que no pueda, decidir el mejor antibiótico posible para ese paciente. Bueno.